Querida madre, he escrito esta carta para decirte toda la verdad. El trabajo del que tanto te he hablado, era en un hospital psiquiátrico. Me enteré que necesitaban personal, por un volante que encontré tirado en el suelo. Al principio no estaba interesado, así que lo arrojé dentro de un bote de basura, y seguí mi camino. Minutos después, por mera coincidencia, observé una camioneta de aquel hospital, estacionada en las afueras de una casa. Sentí mucha curiosidad del por qué estaría en un vecindario aledaño al nuestro, así que, sin pensarlo mucho, me acerqué a esa casa, y lo que vi me dejó muy sorprendido. Una chica muy hermosa, que parecía tener mi misma edad, estaba siendo escoltada por varios sujetos hacia el interior de esa camioneta. El aura rebosante de perfección de aquella chica se había robado toda mi atención. No tenía ni la más remota idea del por qué se la habían llevado a ese lugar, por más que le hacía preguntas a las personas que se encontraban cerca, solo me decían que ella necesitaba ayuda cuanto antes. No podía quedarme con la duda, corrí hacia el bote de basura, tomé el volante, y llamé inmediatamente para ver si corría con la suerte de que me aceptaran. Tuve que esperar mucho tiempo para una respuesta, y sí, como puedes deducir, conseguí el trabajo. Uno de los requisitos era tener una disponibilidad de tiempo completa, es decir, tenía que mudarme ahí. Lo pensé mucho, pero al recordar mi motivación, empecé a empacar mis cosas. Un día antes de partir, te di la noticia, manteniendo en secreto algunos detalles, para evitar que te pusieras en contra de mi decisión. Perdón por eso, pero no podía permitirme dar marcha atrás. Cuando ya me encontraba frente al hospital, el ambiente dentro del mismo era un tanto pesado, pero no le di importancia, e inmediatamente un supervisor me dio un breve recorrido por todo el lugar. En el transcurso, fui conociendo a mis compañeros de trabajo, aunque pasé desapercibido por muchos de ellos. Cuando terminó aquel recorrido, el supervisor me ordenó que me mantuviera en la sala de espera, en lo que iba en busca del listado de los pacientes sin un terapeuta. Pasaron varios minutos, y como aún no llegaba, tomé la decisión de aventurarme un poco por el sector donde les realizaban sus terapias a los pacientes. No había nada interesante, hasta que, mirando de reojo hacia la ventanilla de una de las habitaciones, pude encontrarla. Sin pensarlo dos veces, entré, y me topé con la sorpresa de que ya contaba con una terapeuta. Su nombre era Nene Onemine. Cuando nuestras miradas se encontraron, por más raro que suene, únicamente se limitó a preguntar por mi nombre con una cálida sonrisa. Le dije que mi nombre era Hitohito Tadano, un trabajador recién contratado que estaba en la búsqueda de un paciente para ser su terapeuta. Ella se quedó pensativa por un corto tiempo, y sin quitar la sonrisa de su rostro, me preguntó que si quería que yo tomara su lugar, y acepté enseguida. Por la rapidez de mi respuesta, dio una pequeña risa, deseándome suerte antes de dejar la habitación. Hubo un poco de tensión entre los dos, así que tomé la iniciativa haciéndole unas cuantas preguntas, pero no recibía respuesta alguna. Me quedé extrañado por lo inquieta que se veía. Después de varios intentos, supe que intercambiar palabras no me daría buenos resultados. Estaba pensando en alguna manera para poder comunicarme con ella, hasta que se me ocurrió una idea. Usé un pizarrón junto a un pedazo de tiza, y decidí presentarme escribiendo mi nombre. Para mi sorpresa, ella se levantó de su cama para hacer lo mismo que yo. Su nombre era Shoko Komi. Estaba muy alegre por aquel avance, poco a poco me estaba ganando su confianza. Desde ese entonces, pasamos varios días escribiendo muchas cosas sobre nosotros en aquel pizarrón. Debido a eso, comprendí que padecía de problemas para comunicarse. Un día, a la hora del almuerzo, me volví a encontrar con Onemine. Al verme me pidió que me sentara junto a ella, y mientras comíamos, nuestro tema principal de conversación era Komi. Con tan solo hablarle de los avances que he tenido, se sorprendió mucho, puesto que tratar de comunicarse con ella era demasiado complicado incluso para los terapeutas con más experiencia de ese hospital. Supuse que simplemente corrí con demasiada suerte. Al terminar mi almuerzo, me despedí de Onemine, y fui directamente hacia la habitación de Komi. Cuando entré, pude notar que se encontraba dormida, así que me mantuve en silencio. Hasta que vi una cosa que llamó mucho mi atención. Un cuaderno, junto a un bolígrafo, se encontraban al lado del brazo derecho de Komi.
Me mataba la curiosidad, y no pude evitar tomarlo sin que ella lo notara. Ese cuaderno tenía la palabra «diario» en su portada. Me escandalicé un poco, pero quería conocerla más a fondo, así que empecé a leer lo que estaba escrito ahí. En la primera página, pude observar mi nombre. Lo primero que se me pasó por la mente, era que usaba ese diario para plasmar cómo se sentía después de nuestras terapias. Pero estaba totalmente equivocado. Todo estaba descrito como si ella fuera una estudiante de un instituto privado. Por lo visto, a mí me describía como su interés amoroso. Mediante seguía leyendo, Komi describía a otras personas que fue conociendo durante el tiempo que ha permanecido aquí. Lo cual era raro, ya que en muy pocas ocasiones los pacientes tenían contacto entre sí, esto para evitar posibles incidentes. Las que más llamaron mi atención eran Osana Najimi. Komi lo describía como un chico alegre con muchos amigos, y se veía a sí mismo como una chica. Yama y Ren. Komi la describía como una chica desquiciada que estaba locamente enamorada de ella. Agar y Himiko. Komi la describía como una chica tímida con un gran complejo de inferioridad. Podría nombrar a muchos más, pero eso me tomaría tiempo. Únicamente me limité a dejar ese diario donde lo había encontrado, y me mantuve como si nada hubiera ocurrido. Al día siguiente, notablemente enfadado, confronté a Onemine. Le mencioné todo lo que había leído en aquel diario, y con una expresión que denotaba un poco de tristeza. Se disculpó conmigo, y me contó el por qué decidió dejar que yo me encargue de Komi. Cuando conoció a Komi por primera vez, pudo notar su problema para comunicarse, pero eso no era todo, lo que padecía era aún peor. Lo supo por indagar en los archivos de la oficina del supervisor, mientras él no se encontraba. Komi fue abandonada por su madre a una temprana edad, quien argumentó que no pudo disfrutar de su juventud, por la desgracia de haber tenido hijos con alguien que no podía decir ni una sola palabra. Así es, el padre de Komi tenía problemas para comunicarse, y dicha condición también la contrajeron sus hijos. Durante muchos años, ella y su hermano menor se quedaron junto a su padre, hasta que un día, sucedería lo peor. En un viaje que realizaron por la Semana Dorada, tanto su padre como su hermano menor, habían muerto en un tiroteo dentro de un establecimiento de comida rápida, mientras ella se encontraba en el baño haciendo sus necesidades. El impacto que le dejó ver el cuerpo de su familia sin vida frente a sus ojos, fue tanto que su condición fue empeorando, encerrándose en una realidad que solo ella podía percibir. Después de todo eso, se quedaría en la casa de su abuela. Pasaron varios años desde aquel suceso, y no decía ni una sola palabra. La abuela estaba devastada por lo que le estaba pasando a su nieta, así que decidió internarla en este hospital psiquiátrico. Onemine intentaría ayudarla, pero no obtendría ningún resultado positivo. Hasta que un día, un chico entró a la habitación interrumpiendo su terapia, ese era yo. Ella tampoco sabe el por qué, pero veía en mí la solución al problema de Komi, así que me cedió su puesto como su terapeuta. Cuando terminó de contarme todo esto, me quedé pasmado por la gravedad del asunto. Me levanté y me dirigí hacia un lugar apartado a escribir esta carta. No pienso regresar a casa por un buen tiempo. Es mi deber ayudar a Komi a superar esto. Sé que puedo hacerlo. Eliminaré a cada una de esas personas inexistentes de su cabeza y la regresaré a esta realidad. Los extraño a cada uno de ustedes, pero espero que respeten mi decisión. Te quiere, tu hijo. Hitohito Tada.